Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Aprender sobre el mundo de los negocios ahora es más fácil. Hola amigos de Entre charlas y negocios, estamos con un capítulo más de este podcast dedicado para ustedes, para traerles contenido, para traerles tema a partir de conversaciones con amigos. Todos ellos pertenecientes a la comunidad de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Son alumnos, exalumnos y profesores. Y el día de hoy estamos aquí con una exalumna, con una alumni tanto de licenciatura como de maestrías con nosotros en posgrados, con quien además coincidí para estudiar la maestría. Entonces no solamente es exalumna de licenciatura, alumni de posgrados, también es amiga y próximamente estará dando clases aquí en licenciatura de la universidad. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muy bien, David, muy contenta de estar aquí. Sí, se te nota contenta. ¿Hace cuánto que no venías al campus? Tengo poquito, como 15 días que con vine estos con trámites personas, de la... Sí, con las personas de ingenierías. Entonces, pues ya sí, casi estás sí. aquí. Pero aparte, ha cambiado muchísimo de cuando yo estaba en la universidad, de cuando estaba en posgrados. Sí, ha cambiado, han evolucionado bastante. Oye, y lo que falta. Ya, sí, estoy segura. Lo que falta. Oye, María, pues a ver, el podcast trata de que nos des un consejo o que nos digas cómo utilizar tu expertise, ¿no? Cómo nosotros podemos utilizar algo que tú haces en el día a día, en nuestros negocios, en nuestras empresas, pero para eso hay que ponernos en contexto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estudiaste, ¿no? ¿Y cuál fue tu primer empleo formal? A veces algunos nos han platicado durante la licenciatura o algunos después de la licenciatura es que tienen su primer empleo formal, que es así con cheque y firma y todo en el IMSS, regular. Okay. Pues mira, yo soy licenciada en negocios internacionales, como bien dijiste, por la universidad, ya hace varias generaciones atrás. También hice una maestría en estrategias de comercialización aquí mismo en la universidad. Y en cuestión de experiencia laboral, siempre he sido como muy inquieta, ¿no? O sea, siempre desde muy chica empecé a trabajar. Inclusive cuando estaba en la universidad fui becaria aquí en la universidad, ¿no? Entonces tuve un momento en RP, o sea, estaba en ir con las preparatorias y platicarles un poquito a la universidad, exámenes de admisión y todo eso, ¿no? Entonces fui becaria aquí, yo creo que un semestre o un año, no me acuerdo. Hice mis prácticas también en una empresa aquí de la universidad, que estuvo padrísimas mis prácticas. Estuve como un año más o menos en la empresa, una empresa que creo que es también de egresados de la universidad, de recubrimientos industriales. Entonces estuve ahí como un año y medio. Una experiencia muy padre porque fue cuando en la universidad empezaron a abrir esos convenios entre universidad, empresa y los viajes internacionales. Entonces en esta empresa me tocó el primer viaje que tuvimos como de misiones comerciales. Fue el primer viaje a nivel universidad que estuvimos en Australia un mes, totalmente en negociaciones para abrir mercado en allá. Entonces estuvo padrísima mi experiencia ahí en esta empresa. Estuve bastante tiempo. Abrí su área de comercio internacional, que bueno, tuvimos 2, 3 exportaciones mientras yo estuve ahí. Y ya después, estando precisamente en el último año de universidad, uno de mis profesores trabajaba en ese entonces en HP, ¿no? Entonces llega y me dice, oye María, estamos abriendo un proyecto padrísimo en la empresa, vamos a traer varias posiciones de Estados Unidos, las vamos a transicionar a México y pues me gustaría que fueras parte del proyecto, ¿no? Entonces yo estaba súper casada con mi empresa con la que yo estaba haciendo las prácticas profesionales, pero me encantaba la idea de pertenecer a una empresa internacional, etcétera, etcétera. Entonces fui, hice el proceso de entrevistas, llegó un jueves, me acuerdo, me dice, el lunes empiezas. Y yo, no puedo, o sea, no puedo dejar la escoba recargada y quedarle mal a mi empresa. Entonces le dije, no entro, ¿no? Claro que después ya analicé y pensé y dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, es una empresa, ya sabes, pues transnacional. Y es un tren que puede que no pase 2 veces. Exacto, o sea, muchísima oportunidad de crecimiento, padrísimo, ¿no? Mi área, o sea, estaba relacionado con, pues, diferentes culturas, etcétera, etcétera. Entonces, pues fui y dije, no, pues sí quiero, o sea, sí empiezo el lunes, o sea, no importa. Entonces fui, hablé acá y
todo un drama, ¿no? Pero empecé en la empresa y bueno, o sea, como long story short, llevo 18 años en la empresa, obviamente en diferentes áreas, o sea, ya he pasado por muchísimas splits, o sea, de que las empresas se ha dividido, se ha cambiado, hemos transicionado, hemos adquirido muchísimas empresas y obviamente he tenido toda una trascendencia ahí. He cambiado de muchos roles, he tenido, pues no he estado en el mismo rol más de 2 años, ¿no? ¿Cuál fue tu primer rol en atención al cliente? ¿Qué hacías ahí en atención al cliente? Bueno, es el primer rol que tengo sí, yo aquí. Es mi primer rol. Es tal cual este proyecto que te digo que este profesor me invitó, era un proyecto en el que tú atendías a gobierno de Estados Unidos en sus órdenes de compra. O sea, básicamente eso te mandaban la orden de compra y tú tenías que encargar de que la orden estuviera en factory, de que todo y estabas en atención al cliente, no estabas constantemente platicando con el cliente dónde va la orden, cómo va. Mi mamá me llamaba secretaria bilingüe, ¿no? Porque pues básicamente era estar checando las órdenes de compra y hablando todo el tiempo con el cliente. Entonces ese fue mi primer rol. Oye, y atendiendo entonces a gobierno de Estados Unidos, Ajá. ¿no? Bueno, es que ahorita justo que está muy de moda el nearshoring y estamos, no es una práctica nueva, es decir, operar desde México, cuestiones que funcionan para otros mercados, claro que ahora está creciendo mucho, pero es una práctica que se hace de hace mucho tiempo, operar desde acá, ¿no? Sí. Y sigue creciendo como tú dices, ¿no? Y digo, yo mi experiencia que tengo llevo 18 años ahí, ¿no? Entonces, esto eran las primeras transiciones que se hacían y eran este tipo de procesos, ¿no? O sea, procesos a lo mejor más tácticos en donde, pues, con que tuvieras buen inglés y buena atención al cliente, con eso fluías, ¿no? Pero ahorita ya los roles que se están transicionando son roles estratégicos, ya tenemos muchas direcciones, ya tenemos roles mucho más estratégicos que operan desde México y que operan desde otros países, India, Bucarest, que están, ya no están consolidados en donde están los headquarters como antes solía estar, ¿no? Oye, volviendo a esa parte entre Customer Service ya en HP y lo que hacías en Química Marel, ¿qué aprendiste? O sea, ¿qué fue ese primer empleo? Que Química Marel todavía era como tus prácticas, etcétera, y Customer Service en HP. ¿Qué aprendiste que tú nos puedes decir hoy en día todavía es algo que está dentro de las reglas de María Solís? Mira, lo que me encantaba de ese primer empleo era la ambigüedad. Era una empresa, es una empresa familiar, ahorita obviamente mucho más estructurada, todos estos años ha crecido bastante, pero en ese entonces era una empresa pequeña, era muy ambiguo todo, era, pues tu rol es, ábrete un departamento de importaciones y aparte haz atención al cliente y ese es tu rol, ¿no? Entonces lo que aprendí de ahí que me ha ayudado toda mi carrera es el manejo de la ambigüedad. Entre más vas creciendo en un rol, más ambiguo es, ¿no? Antes sí es de, oye, por ejemplo, en ese primer rol que te digo, ¿no? De atiende tantos clientes, procesa tantas órdenes de compra, o sea, es muy medible, muy fácil de transmitir el objetivo, ¿no? Entre más vas creciendo y vas teniendo como un rol más ejecutivo, pues es satisfacción al cliente, encárgate de la satisfacción del cliente, el cómo, pues tú defínelo, ¿no? Entonces, aquí así era en el primer empleo, este es tu objetivo, hazlo, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho en ese momento, pues obviamente estás todavía estudiando, entonces no te era tan sencillo como estructurar esa estrategia y hacerlo. Entonces, esa parte de la ambigüedad la aprendí. Y también el ser proactivo, ¿no? El que, aunque no estuvieran detrás de mí y el que no me estuvieran diciendo qué hacer, yo tomar esa iniciativa de hacer cosas, de hacerlas diferente, de ir mejorando, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esos dos fueron mis principales aprendizajes en mi primer empleo, que toda la vida lo sigo ejecutando y que yo creo que para cualquier persona es importante que a lo largo de tu experiencia profesional lo vayas teniendo. Está interesantísimo del manejo de la ambigüedad porque hace rato me preguntabas cuántos capítulos llevamos, ya llevamos bastantes y prácticamente todos hablan de operación, de amor un poquito a la empresa, y nadie me ha dicho, oye, pues estar en ese punto en el que estás en una responsabilidad en la que pues dale, ¿no? O sea, trabaja y haz lo que tengas que hacer para sacarlo. O sea, no hay, y como dices, mientras más arriba, menos, entre comillas,
conocimiento hay, que es el que tú tienes que ir desarrollando para que funcione mejor abajo de ti, ¿no? Entonces Exactamente. Está muy interesante esto que nos platicas. Oye, y entonces, ¿cómo creces dentro de HP de Customer Service a las siguientes fases en las que estuviste colaborando? Pues mira, siempre, como te digo, muy curiosa, muy inquieta, entonces estaba desarrollando algo, pero me preguntaba siempre, ¿pero por qué esto pasa, no? O ¿qué hace que esto llegue y por qué llega tan mal? ¿Y por qué no lo arreglan desde un principio como lo que le llaman el ship-led mentality? Siempre lo he tenido naturalmente, ¿no? Entonces, eso me llevaba a que mis primeros roles, 1 año máximo, ¿no? Y de ahí fue evolucionando a líder de la operación, después como supervisora en diferentes niveles, diferentes go-to-market, o sea, con distribuidores, después con clientes directos, después me fui a ventas también, ya como líder, como gerente de ventas. Fue el primer equipo que abrimos en Guadalajara con venta para pequeñas empresas en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces era un equipo que se manejaba completamente remoto de ventas dentro de Guadalajara. Después de ahí, realmente mis siguientes roles, algo que de lo que estoy orgullosa, por lo menos mis últimos 4 o 5 roles, siempre me han llegado a ofrecer, ¿no? Y es por lo mismo, de que desarrollo como ese networking con las personas, empiezo a preguntar, empiezo a involucrarme en otros procesos. Entonces, así ha sido mi crecimiento, ¿no? El ir revisando otras cosas, el ir aprendiendo, el ir conociendo gente de otros proyectos. Entonces, mi crecimiento ha ido mucho en el área de operaciones, o sea, todo desde, como te platicaba, manejo de órdenes, servicio al cliente, fulfillment, toda la parte de supply chain, pricing, que es ahorita en el área en donde nos estamos especializando. Proyectos, también diferentes proyectos, me tocó el split de las compañías uh-huh. múltiples, el grande que hicimos entre HP y HP, que fue a nivel industria icónico, ¿no? Sí. Entonces, así ha sido hasta ahorita en el rol que estoy. Mi rol actual, soy directora de Américas, de la parte de pricing precisamente, todo las cotizaciones, la configuración de las soluciones que damos en la empresa hasta que se da el precio al cliente final, ¿no? Esa parte, y también en la industria de IT ahorita está mucho el trending de as a service, ¿no? O sea, ya no vender un producto, vender un servicio. Entonces, esa parte también hace 1 año tomé ese reto que está padrísimo porque es un mundo nuevo para todos y es llevar a nivel mundial las operaciones de este proceso. Entonces, ese es como mi último rol y básicamente pues lo he desarrollado como te digo, ¿no? El estar anticipando, conociendo gente, etcétera, etcétera. Oye, y ya para irnos enfocando un poquito en el tema en el que nos querías hablar, ¿qué implica a ver, porque me parece muy interesante el perfil de alguien de 18 años en una empresa, ¿no? Hoy en día ya no es sencillo ver a alguien con esa historia uh-huh. o esa intrahistoria dentro de una organización, uh-huh. ¿no? Entonces, esa parte de networking que me decías de irte colando, conociendo gente, platicando con uno, con otro, entendiendo qué es lo que hacen cada una de estas áreas, ¿cómo te fue ayudando? O sea, ¿qué es esto de ir platicando, conociendo, entendiendo diferentes áreas para ir creciendo y evidentemente manteniéndote? Sí, que estabas tocando un poquito a lo mejor el tema que nos gustaría cubrir más adelante, que es esto de personal branding, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí el irlo haciendo son, naturalmente, o sea, naturalmente el que seas auténtico, el que seas consistente, el que vaya con tu personalidad, y también el planearlo, ¿no? El decir, a ver, yo desde que entré, recuerdo cuando yo entré, este profesor que te digo, era el gerente de una organización de 100 y tantas personas, ¿no? Entonces yo llegué y lo entrevisté después de que ya estaba ahí. Y le dije, a ver, ¿cuánto llevas en la empresa? No, 5 años. ¿Y qué has hecho en estos 5 años? Y ya me empezó a decir, y desde el día 1 yo me puse la meta de, en 5 años, tengo que estar mínimo en donde está él, ¿no? O sea, tengo que haber pasado estos 3, 4 niveles y uh-huh. tengo que ya estar en la gerencia que él está. Entonces, como una combinación de ambas cosas, el ser consistente y hacerlo bien, pero el también sí planearlo. Entonces, una vez que lo planeas, entonces en mi caso, que dije, voy a estar como él, a ver, ¿qué hace? ¿Con quién se relaciona? ¿Qué tipo de personas? E irte acercando a esas personas, ¿no? De, oye,
O inclusive ahorita es mucho más sencillo con, por ejemplo, LinkedIn y todas las redes, ver cómo, ¿sabes? El contexto de las personas que han hecho, dónde se han movido, qué tipo de background te piden para los siguientes pasos. Entonces fue mucho también esa parte, el decir, bueno, si yo quiero estar acá, ¿qué tengo que conocer, no? Pues tengo que estar en ventas, entonces pues me voy a ventas, ¿no? Y después de ventas, ¿qué tengo que hacer? No, pues tengo que refortalecer finanzas, pues me voy a áreas de pricing. Entonces, el saber por dónde vas, planearlo, pero a la vez naturalmente irlo haciendo bien, ¿no? Oye, está padrísimo lo que cuentas, porque estaba pensando, ahorita te lo voy a comentar, la parte de la planeación del networking, ¿no? Es decir, entender hacia dónde quieres ir y poner los pasos para ver con quién tienes que hablar, qué es lo que quieres lograr y tal. Decías de conocer perfiles, etcétera, porque si no tiene un diseño, si no tiene una planeación, si no tiene unos objetivos, no pasa del radio pasillo, ¿no? Claro. No sé si estés de acuerdo conmigo. Ya es simplemente conocer y sentarte a platicar con gentes por conocer y por sentarte a platicar con gentes o por conocerte los chismes del negocio o de la empresa. También a veces es importante saberlo. Sí, a ver, yo se lo digo muchas veces a los alumnos, el radio pasillo muchas veces trae mucha más información o información más fidedigna que lo que trae. O más rápido, simplemente el timing es más rápido. Exacto, pero ciertamente el networking tiene que ser diseñado, tiene que ser planeado, tiene que tener objetivos, si no se queda en la plática del café, ¿no? Claro. Y entonces no te ayuda para absolutamente nada. Sí. Y ya que dijiste personal branding, ¿qué es personal branding? Bueno, personal branding es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Por azares de carrera fui como adentrándome más al tema hasta que ahorita internamente pues ya he compartido varias pláticas al respecto, ¿no? Dentro de la compañía, diferentes organizaciones locales y organizaciones fuera también de México, ¿no? Y lo interesantísimo es tal cual, o sea, es tu marca personal, ¿no? O sea, así como pones empeño en que una marca de una empresa o de un producto tenga todo un trasfondo, sea consistente, tengas una buena estrategia para manejarla, tú personalmente tienes que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, siento que a veces en la universidad, por lo menos hace 20 años que yo salí, o 18, no era algo que conscientemente te enseñara, ¿no? A lo mejor supongo que ahorita ya la currícula es diferente, pero el tú saber que lo que tú haces, como tú lo haces, es importante para todo tu desarrollo de carrera, ¿no? Ahorita hablábamos de mis últimas oportunidades. Yo no las busqué, llegaron por natural, ¿no? Pero porque ese desarrollo de personal branding se fue dando. Y entonces, básicamente, personal branding es hacer esa marca de tu persona, porque a final de cuentas somos un servicio que vendemos, ¿no? O sea, vendes tu conocimiento, vendes tu experiencia. Entonces, el hecho de estar consciente de la marca que estás creando es importantísimo, ¿no? A mí me tocó, obviamente hace 18 años yo entré con muchísimas personas a la empresa, ¿no? Y hemos crecido diferente. Tengo la fortuna de ser de las que más desarrollo he tenido en este tiempo, ¿no? Entonces, lo que veías diferente es como esa inconsistencia en su marca personal, ¿no? O sea, los veías en redes sociales despotricando contra la empresa y adentro de la empresa con otra faceta, ¿no? O con cada que venía un proyecto como ese management of change muy difícil, ¿no? O sea, no quiero hacerlo, no va por ese lado. Y se fueron creando esa marca. Entonces la gente internamente las identifica. Y han pasado 18 años y siguen diciendo, no, ¿sabes qué? Es que esta persona no maneja el cambio rápido. Entonces es muy importante que a lo largo de toda tu carrera profesional vayas creando esa marca, porque es como la gente te va a conocer y es lo que te va a ir abriendo o cerrando puertas a lo largo de tu carrera. Oye, y que regresándome un paso, de nuevo, esa marca tiene que tener objetivos, ¿no? Claro. Y tiene que tener una presión, porque, a ver, hay quienes esa marca la van construyendo dentro de una organización para buscar venderse en otras organizaciones, ¿no? Es decir, que llegue alguien y les pague más para salirse de ahí. Claro. Pero hay quien quiere seguir subiendo en la misma organización. Tú tienes 18 años y no sé si te quieras salir de ahí o estés construyendo para que llegue alguien con un cheque más grande que HP y te diga, que me vente llegado, conmigo, ¿no? Me ha llegado Microsoft, me han llegado muchos startups, han llegado varias compañías que me han contactado,
Y realmente no, o sea, yo la cultura de la compañía estoy casada con la cultura. Y no está dentro de tus objetivos, entonces No. es fácil, entre comillas, ¿no? Porque no es fácil rechazar un cheque, es fácil, entre comillas, cuando no está dentro de tus objetivos. Entonces, esta marca personal tiene que estar enfocada en algo que quieres lograr, ¿no? Y entonces desarrollarlo, como cualquier producto, decías, ¿no? Cualquier producto tiene un objetivo y a partir de eso se desarrolla la marca. Oye, y... A ver, te voy a hacer 2 preguntas para ya ir más o menos casi cerrando. 2 preguntas. ¿Cómo funciona, que ya ahorita más o menos lo decías, cómo funciona ya la venta de esa marca personal dentro de una organización? Y la segunda sería, bueno, si quieres ahorita te hago la segunda. Mejor. Okay. Más fácil así. Bueno, yo creo que la venta tienes que ser muy consciente de cuál es, como cualquier empresa, ¿no? O sea, cuál es tu ventaja competitiva, qué es lo que tú das diferente que el resto de las personas a lo mejor no están ofreciendo, que sea con tu personalidad, porque el hecho de que creas una marca no quiere decir que creas algo que esté fuera de tu personalidad, ¿no? O sea, el que tu personalidad abarque ahí, el que seas consistente, ¿no? O sea, esa consistencia entre lo que tú haces en tu vida personal y en tu vida profesional va por el mismo rumbo, ¿no? No el típico de que llegas a la empresa y eres todo, o cuando vamos con los mexas a Estados Unidos, ¿no? Que allá seguimos reglas y todo perfecto, pero regresamos a México y volvemos a hacer fuera el semáforo del no orden, importa, ¿no? Aquí. Exacto, sí. Acá, o sea, es igual, o sea, dentro del trabajo, fuera del trabajo, o sea, el que sí estés alineando todo con tu personalidad, que seas consistente, yo creo que es una de las más importantes, y esa parte también de irla creando conforme a tus objetivos, ¿no? O sea, si yo sé que mi pasión es ser people leader, pues tengo que irme enfocando mi marca, que vean que soy una persona que busco el crecimiento de las personas de mi equipo, que soy una persona que soy empática, que soy una persona que soy approachable, que todo este tipo de situaciones las tienes que ir metiendo dentro de tu marca, ¿no? Entonces es como esa combinación de decir, esto es lo que yo soy y no lo voy a cambiar, pero sí lo perfecciono conforme a lo que yo quiero o a dónde voy a llegar, ¿no? A tu punto. Si quiero crecer en la empresa, pues obviamente mi networking lo veo en la empresa, checo cuál va a ser mi siguiente rol, me preparo para eso, o si es fuera, pues simplemente me empiezo a mover más en las cámaras, por ejemplo, las cámaras que tenemos nosotros como empresa, estamos parte de muchísimas cámaras, ¿no? Entonces me empiezo a mover más en las cámaras o empiezo a enfocar más mi marca por esa vía, ¿no? Pero yo creo que estar consciente a veces es el paso más complicado en cuestión de personal branding. Okay. Oye, dentro de la misma pregunta, ¿qué opinas de esa gente que hace push de su marca personal, ¿no? Es decir, porque tú no lo estás planteando en cuestión de trabajo, identificar, empezar a lo mejor capacitarte, ir haciendo otras actividades, etcétera, pero luego también hay algunos que su marca personal te la quieren vender así, ¿no? a pantallazos de, oye, yo soy esto, y van y se sientan en tu oficina y, oye, quiero crecer, y oye, quiero subir, y oye, yo quiero ir ahí, y oye, más allá del rendimiento, estos que su marca personal la están vendiendo como tipo redes sociales, ¿no? De ve lo que soy, ve quién soy, ve quién soy, ve quién soy, sí. A ver si un día lo logra. Sí, mira, yo creo que volvemos al ejemplo de los productos, ¿no? O sea, de los productos, aunque te aparezcan 80,000 veces en redes sociales, si es un producto que tú sabes que no es de calidad, pues gracias, ¿no? O sea, gracias por participar y el que sigue, ¿no? Y te vas con los productos de calidad. Yo creo que en cuestión de personal branding es exactamente lo mismo. Puede la gente llegar a decirte y a lo mejor si estás en otra empresa es más fácil, ¿no? Llegas, tienes una bonita entrevista, tienes un buen, pues, verbo en ese momento y a lo mejor puede ser, ¿no? Pero cuando estás en la misma empresa es más complicado porque trabajas en un proyecto y la gente ve cómo, entonces si yo te veo trabajar en un proyecto y veo tu tipo de profesionalismo o la calidad de trabajo que tú tienes y llegas y me dices lo contrario, pues es como el marketing, ¿no? Que lleguen y te digan Coca-Cola es súper saludable. Pues bueno, sabes que tiene otras ventajas pero que saludable no es, ¿no? Que los que buscamos Coca-Cola no es por ser saludable, exactamente, es como lo buscas por otro tipo de razones, ¿no? Entonces acá es igual, entonces yo creo que se vale porque no hay, tienes que... No hay reglas. Pues no tanto que no hay reglas, sino que, como el dicho, ¿no? O sea, no hay peor lucha que la que no se hace, pero pues lo importante no es el estarla vendiendo todo el tiempo, lo importante es el crearla, es como
la estrategia de una marca, ¿no? Es qué hay detrás, la planeación, la distribución, el cómo vas a llegar al cliente, el cómo vas a satisfacer al cliente. Eso es lo importante, no es tanto qué tanto estés apareciendo en social media. Oye, y te voy a hacer otra pregunta. Seguimos en la 1, ¿eh? Justo ahorita que dijiste, que diste el ejemplo de Coca-Cola, recientemente aquí en el claustro universitario tuvimos una conferencia, o más bien una mesa panel de feminismo. Entonces, de cómo luchar o cómo abrazar el feminismo, el ser mujer en tu personal branding o en tu marca personal, cuando a veces parece, espero no decir una barbaridad, ¿no? Pero a veces parece que es un hándicap, que es algo que te va a afectar, ¿no? Es decir, como lo decías ahorita de Coca-Cola. Sí. O sea, que ya el azúcar elevado es un hándicap que trae y para venderlo tiene que luchar con eso. Espejándolo un poquito a la cuestión de ser mujer, sobre todo en una industria altamente tecnológica que podría parecer un hándicap, ¿cómo lo adoptas, cómo lo abrazas en tu personal branding? Híjole, de ese tema podríamos hacer 3 podcasts más, David. Pero yo creo que de repente hay ciertas industrias que todavía están muy posicionadas como solamente perfil de hombres y desafortunadamente en México aún estamos muchos pasitos atrás, ¿no? Digo, yo tengo la fortuna de estar en una empresa en la que es muy diversa, en la que van 3 pasos adelante de lo que a lo mejor la industria normal pudiera estar, pero sí es más difícil abrirte paso y ir posicionando tu marca personal en esos aspectos, ¿no? Entonces, sí de repente, no te voy a decir que no me pasó, porque aún estando en esta empresa que es tan diversa y que es tan, que cuida mucho la inclusión, sí me tocaron en donde, me acuerdo, la primera vez que fui a dar un entrenamiento a Estados Unidos, me dice, llego y tal cual en Customs, ¿no? O sea, llego ¿y a dónde vas? No, pues vengo aquí, vengo por negocios, vengo a dar un entrenamiento. Yo estaba chavita, estaba recién egresada, fue de mis primeros 2 roles, ¿no? Y me decían, a ver, discúlpame, tú, mexicana, joven, mujer, vienes a dar un entrenamiento a gente aquí en Estados Unidos, porque aparte era en Colorado, ¿no? Ya sabes que hay ciertas regiones en Estados Unidos que todavía están un poquito más atrás. Y yo, sí, yo mexicana, mujer, joven, vengo a dar un entrenamiento a la gente de Estados Unidos, o sea, ¿qué tiene, no? Y varias cosas así pasaron, ¿no? O sea, me han pasado y sí te cierran un poquito las puertas, pero yo creo que es mucho el cómo tú vayas empujando y el cómo te la vayas creyendo. De repente ese tipo de situaciones, muchas personas la toman como, no, ya no, o sea, no, es que sí tienes razón, o sea, como una mexicana mujer, no. Y que al contrario, las tomemos como aprendizaje, como decir, no, o sea, eso es un aprendizaje y la próxima lo voy a hacer mejor y me voy a ir abriendo camino. Y creo que así es como se ha ido abriendo ese camino, pero es mucho el ir manejando muy bien tu marca, el ser constante, el tomar los errores como aprendizajes y el seguir, ¿no? Para que sigas abriendo más oportunidades a pues igual a mujeres o a otro tipo de género, de grupos que son a lo mejor menos beneficiados y que, como tú dices, que desde un principio traen una desventaja. Ajá. Sí. Oye, y ahora para terminar, dentro de nuestros escuchas hay mucho emprendedor, ¿no? Y yo aquí veo un problema, una dicotomía en cuanto el emprendedor tiene que preocuparse por generar, o sea, por crear su marca, claro, ¿no? De la empresa. Pero ¿de qué le serviría al mismo tiempo de crear la marca a la empresa también hacer personal branding? Es decir, ¿qué tan empatadas van? ¿Qué tanto le ayuda una con la otra? Yo creo que depende mucho de, obviamente, pues tu estrategia de marca y todo lo que ya sabemos que tiene que estar detrás. Pero tus cabezas de compañía son súper importantes, el personal branding que ellos tengan, ¿no? Ahorita te hablo, nuestro actual CEO es un argentino que una experiencia tremenda, vive en Estados Unidos y su marca es una persona confiable, es una persona que sabe muchísimo de tecnología, es una persona que tiene un historial enorme. Entonces, eso a nivel empresa obviamente te ayuda muchísimo, porque si que tú pongas al frente a una persona con este personal branding,
te estás abriendo muchas puertas, ¿no? Tus personas de ventas, personas que sean éticas, que vayan con los valores de tu empresa, que vayan alineados a la marca de tu empresa, es vital. Entonces, ahí es donde yo combinaría ambas cosas, ¿no? El hecho de que las personas y con las que tú trabajas, y sobre todo las cabezas, tus ejecutivos de empresa, tengan un branding similar a lo que es tu marca, ¿no? Para que se vea esa consistencia, que tú dices, oye, soy una marca totalmente ética, y metes a un CEO que a lo mejor ha tenido, sabes, problemas por acoso, problemas por fraude, no va alineado, sí, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que se alinean ambas. Sí, y que luego, a ver, también de repente pasa, de nuevo pensando ahorita en emprendimientos, que sí, esa empresa trae una solución para mí, pero el dueño es un desgraciado, ¿no? Entonces, o sea, prefiero ir y pagar más en otro lado, o volver a buscar 3,000 veces más a ver si encuentro a alguien más que me pueda traer la misma solución, pero yo con él no trabajo, ¿no? Es decir, como empresa ellos me solucionan, pero yo con él, híjole, no sé si trabajaría, ¿no? Entonces, sí suena muy interesante esta parte también, ¿no? Es decir, la cabeza tiene que empatar con lo que estás vendiendo, ¿no? Porque si no, y tú lo decías con los vendedores y tal, pues llega de la marca que sea, llega un vendedor que te cae en la puta el pie y dices, no, o sea, pasa mucho. Este semestre le di clase a niñas de hospitalidad, y cuando llegas a un restaurante y te toca un mesero mala cara, ¿no? Sí. O sea, que no empata con los valores del negocio, y un mesero mala cara puede resultar en que no quieras regresar nunca más a comer en ese lugar. O al contrario, ¿no? Que de repente dices, híjole, puede la ser comida un lugar, no está pero acá, tiene un pero tipo qué que me cae. servicio tienen. Sí. Oye, María, ¿algo más que le quieras contar a la gente? Un consejo así que digas, sale de la chistera. Híjole, pues yo creo que varios, ¿no? Y también volviendo a lo de personal branding, no hay mejor branding que hacer las cosas bien y hacer tu trabajo bien, ¿no? Entonces, sí podemos a lo mejor tener un branding muy elaborado y muy planeado, pero sin el día a día no lo hacemos bien, no. Entonces, y esto me refiero a emprendedores, me refiero obviamente a ejecutivos, me refiero a varios tipos de personas, pero es hacer las cosas bien, ver el lado, yo soy siempre el mitad lleno más que mitad vacío, siempre ver eso, y lo que no salga bien tomarlo como aprendizaje siempre, ¿no? O sea, porque los errores siempre les puedes sacar algo positivo. Entonces yo creo que ese sería mi consejo en vida personal, en vida profesional, en negocios, que los que realmente te ayudan a seguir avanzando más rápido. Buenísimo, siempre hacer bien las cosas. Exacto. Es lo que mejor. Es como, hazlas bien y ve las cosas positivas cuando las cosas no salgan bien, ¿no? Porque algo habrá. Muy bien. María, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, por tus consejos, por esta plática tan interesante. Amigos, gracias por escucharnos en Entre Charlas y Negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es un podcast dedicado para ustedes. Esperemos que nos sigan escuchando y síganos en redes sociales. Acuérdense que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, ya estamos en TikTok desde hace rato, y pueden escuchar este y otros podcasts en nuestras plataformas como podcast y YouTube. Nos estamos escuchando en la siguiente edición de Entre Charlas y Negocios.